Segundo capítulo. Reglas de la primera semana, es decir, para todos. Almas pecadoras o avanzadas en los caminos de la vida interior. ¿Cómo saber entonces si el movimiento que siento en mi alma es de Dios o del demonio? Existen reglas. Estas reglas no son iguales para gente que vive actualmente en pecado, como para las almas que progresan en la virtud. Primera regla, número 314. 314. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo ponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservan y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sinderece de la razón. Así pues, con la gente que vive en pecado mortal, el mal espíritu atrapa al pecador y lo empuja más y más al pecado. Le hace que vea los placeres más vivos, las delectaciones sensibles. Le presenta estos objetos de pecado como la mayor dicha para que se hunda cada vez más y más, y esto lo haga con confianza y contento, como si se tratara de cualquier cosa normal, indispensable. Todo el mundo lo hace. El ángel bueno, por el contrario, le envía un dardo, un aguijón que lo hiere, que le impide estar tranquilo. Son los reproches de la razón. Le muestra las consecuencias del pecado. El pecado se encuentra en estado de condenación. Si su coche da contra un poste o contra la banquina, se arriesga a pasar del volante al juicio de Dios y al infierno. Esto es claro, indiscutible. El demonio precisamente hace que rechace estos pensamientos que han convertido a tantas almas. Mientras que por otra parte, el demonio le dice: no te inquietes, Dios es muy bueno, todo el mundo hace eso. Mira a tu alrededor, son solo tontos que te quieren molestar. No vale la pena que se lo cuentes a tu confesor, eso a él no le incumbe. Ya te confesarás cuando estés en el lecho de muerte. Tienes todo el tiempo que quieras, eres joven. Si ustedes tienen un amigo que se dice creyente, no le vayan a decir: tú eres algo especial, estoy seguro de que te salvarás. Diste una generosa aportación en la kermés de los bomberos, eres inteligente, leal, servicial. No, díganle la verdad. Con la inteligencia que Dios te ha dado, tú eres el más irracional de todos. Vas a salir del paso condenándote. Te dices leal, no lo serás tanto. Si de verdad lo fueras, irías a Chahuelía a hacer un retiro espiritual. Te dices benefactor de la humanidad, si eres un escándalo público. Los niños pierden la fe nada más al verte. Prepárate para rendir cuentas terribles a Dios, que te ha colmado de dones y te pedirá cuentas. Y así, aquel que afirma al pecador en su pecado le hace el juego al demonio. He conocido personas que se han salvado porque un día cayeron con un confesor que les dijo: si le doy la absolución a usted que no está decidido a cortar con el pecado, onanismo, infanticidio, usted comete sacrilegio y yo también, así que conviértase. Si muero, me voy al infierno. Si continúa en ese estado, sí. Entonces, Padre, me reconciliaré. La persona en cuestión volvió al redil y celebró sus Pascuas, no el día de la Pascua, sino en Pentecostés. Tenía 4 niños, ya tiene 11. Fue salvado por un confesor que seguía en el juego del buen ángel. Conocí a un parroquiano que se convirtió porque el cura había anunciado al principio de la Cuaresma que se le negaría la absolución en Pascua a todos los que hubiesen faltado a misa los domingos de Cuaresma. Se trataba de una aldea muy cristiana, según dice, donde todos los hombres celebraban la Pascua y asistían a misa 4 veces al año, no más.
Después de este aviso, desde el púlpito nada cambió, pero el día de Pascua ninguno de los hombres comulgó. Ya se imaginarán el ruido que esto causó en la aldea, pero la mayoría comulgó en Pentecostés. Ya no faltaron a misa y todavía continúan asistiendo. Un buen número de los restantes regresaron poco a poco, en ocasión de las misiones o por alguna enfermedad. Es el demonio que afirma el pecado en el pecado. Cuidado. El buen ángel es el que nos hace los reproches de la razón. Él dice claramente de qué se trata. Si ustedes desean convertir a alguien, no le den las razones de antemano. Por ejemplo, vaya a Chahuelín a un retiro. Ahí se come bien. Dígale, si te murieras en este instante, estarías preparado para presentarte delante de Dios. Y entonces, ve rápido y haz un buen retiro. Desdichado, es indispensable y urgente. El padre Rodan dice que esta primera regla se aplica también a los que, sin estar en pecado mortal, son tibios. Por ejemplo, esos cristianos, esos religiosos empeñados en no corregir sus pecados veniales. El demonio los conserva en su tibieza, muy peligrosa para su salvación. El buen ángel les envía serios avisos. Es una desgracia que no saquen provecho de ellos. De esa manera es como se introduce la degradación en muchos conventos, lo mismo que en las familias cristianas. Segunda regla, numeral 3.15. ¿Cómo se las ingenia el mal espíritu? ¿Y cómo se comporta el buen espíritu con aquellos que trabajan valerosamente por corregirse en sus pecados? Los demonios, como los ángeles buenos, son espíritus puros, no se ven. Pero Dios no ha querido que los demonios, nuestros enemigos, nos ataquen sin que contemos con un radar para detectarlos. De ahí la importancia de los exámenes de conciencia. Vigilad e orad. Lo dijo y lo repitió Jesús en el Evangelio. Velad y orad. Desdichado del cristiano que no esté prevenido. El demonio se desplazará en su alma tanto como le plazca. El hombre no se dará cuenta de nada si no está alerta. Sin embargo, no basta vigilar. ¿Cuál es la señal que me hará reconocer que me encuentro frente al espíritu bueno o malo? San Ignacio nos da 6 indicaciones para reconocer al mal espíritu que busca sorprender a aquellos que van de bien en mejor. 3.15. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Tenemos entonces como 6 características, como 6 signos para descubrir al espíritu malo. Primera, la tristeza. Un santo triste es un triste santo, decía San Francisco de Sales. El demonio es el eternamente triste. No puede deshacerse de su tristeza. Una vez que se introduce en ustedes, les comunica su tristeza, aunque no la deseen. Es tan fuerte que en las reglas para el discernimiento de los espíritus de la segunda semana será cuando el demonio más se esfuerce por tentar a un alma fervorosa, bajo la apariencia del bien. Y uno de los signos para reconocerlo será esa tristeza, de la cual se sentirá invadido. Fulano sale contento del confesionario, de repente se siente triste. Que reconozca que se le acerca el demonio con su tristeza. Se nos presenta un joven triste. Yo no diría que ha pecado, sino que el demonio lo anda rondando. Cuidado con esas fantasías melancólicas. No se sabe por qué,
pero el demonio no anda lejos. Segunda, las tribulaciones de conciencia. El padre Lois Lareman, célebre jesuita, decía: toda proporción condicional que causa tribulación viene del demonio. Una proposición que comienza con un sí o con una expresión condicional. ¿Quién sabe si me habré confesado bien? ¿Quién sabe si tengo vocación? ¿Si puedo perseverar? Una tarde de sábado llega su esposa y le dice a usted: Francisco, ¿me habré confesado bien? ¿Podré comulgar mañana? ¿Por qué? ¿Ocultaste expresamente un pecado mortal cuando te confesaste? Cuando usted sabe que por nada de este mundo cometería un pecado ni venial. Oh, no, pero el sacristán estaba haciendo ruido. Los niños alborotaban. El señor cura estornudó. Yo me ofusqué. ¿Quién sabe si me habré confesado bien? Respóndale usted. Tranquilízate. Te confesaste bien. Puedes comulgar. ¿Y tú cómo lo sabes? Segunda regla. Es el demonio que te confunde. Y el demonio es un mentiroso. Si hubieras hecho una confesión sacrílega, el demonio te tranquilizaría, mientras que el ángel bueno te diría el por qué y en qué hubiera sido sacrílega su confesión, así que quédate tranquila. Un seminarista se pregunta: ¿tendré yo vocación? Este pensamiento, tal cual, viene del demonio. El ángel le diría por qué y sería claro. Tercero, los obstáculos. El demonio es muy bueno para hacernos creer que la práctica de la virtud es muy difícil. Hace que las dificultades parezcan mayores. ¿Cuántas personas hay que creen que una vida verdaderamente cristiana es imposible? Que hay dificultades insuperables para lograr su salvación, para practicar la castidad según su estado, para vivir cristianamente dentro del matrimonio. Ese pánico de no ser como todo el mundo, que tanto ha llevado a buenos cristianos a deshonrarse con estas modas impúdicas. El pánico del niño, que ha empujado a tantas mujeres que se dicen católicas a cometer infanticidios. Ese crimen que clama venganza de Dios, para privarse de ese tesoro eterno. Ese gozo innegable para toda la familia, que es un niño y que es al mismo tiempo la salvación y felicidad de una mujer. El demonio aumenta todas las dificultades y al mismo tiempo oculta todo aquello que vuelve fácil la vida cristiana, los gozos eternos. Aquellas otras cosas parecen obstáculos insuperables. Cuarta, la turbación. Toda turbación procede del demonio, decía San Juan Bernard. Así como el aturdimiento y la emotividad son los medios de los que él se sirve. Algunas veces en la familia el aire se carga de electricidad. La esposa se irrita, los niños están particularmente insoportables. El marido da coscorrones a todo el mundo. Sépanlo, es el demonio. Él sale ganando cada vez que esto sucede. Dicen tonterías, cometen pecados más o menos graves o más o menos numerosos. Vigílate, orad. No diremos sino aquellos que se debe hacer cuando los demonios andan por ahí. Hace falta advertir a los mismos niños acerca de ciertas disipaciones o sentimientos de cólera o de orgullo de los que se sirve el demonio. Quinta, los falsos razonamientos. Son una señal infalible del demonio.
Debemos desconfiar mucho de ciertas falsas teorías, de ciertos eslogans que arrastran hacia numerosos pecados y con frecuencia hacia pecados graves contra la fe, contra la justicia o contra la caridad. Por ejemplo, cuando los niños sean grandes, ellos mismos escogerán su religión. Disculpe, ¿sabe usted si vivirán para entonces? ¿No tienen ellos el derecho de saber ahora que tienen un Padre en el cielo? ¿De saber que tienen un destino eterno? ¿Que acaso no tienen un corazoncito capaz de practicar la virtud, de amar al buen Dios? Lo que ustedes pregonizan no es un acto de justicia, sino la más horrible y criminal, las injusticias. Falsos razonamientos. Del mismo modo, Padre, tenemos solo un niño, así lo educaremos mejor. Pueden estar seguros de que no se educa igual a un niño que a 12. En mi caso, todos los coscorrones que recibí no me los dieron ni mi padre ni mi madre. Fueron los hermanos y hermanas. Eso ayuda mucho en la educación. Asimismo, yo no le pedí a Dios que me trajera al mundo, que viene a ser lo mismo que yo no les pedí a mis padres que me trajeran al mundo. Además de que se trata de una necedad, de un orgullo insoportable. ¿En qué momento debe Dios pedirle permiso a usted para darle el ser? Antes de su concepción, cuando estaba usted en el seno de su madre, cuando se chupaba el dedo, o debía esperar a que usted cumpliera 21 años de edad. Pero en los dos casos hay una grave blasfemia en contra de Dios, el Padre de todo bien. La vida es un bien, el destino eterno es un bien sobre todo bien. Todos los medios que Dios ha preparado desde la eternidad para lograr su salvación, y sus padres igualmente solo han seguido el plan de Dios. Y usted, que con tanto orgullo plantea esa pregunta, no utiliza todos estos dones de Dios y no le da por lo menos las gracias. Decía San Pablo en el primer capítulo de su carta a los romanos, refiriéndose a aquellos que no quieren dar las gracias a Dios y que sin embargo sacan provecho desde el café con leche de la mañana hasta la noche. Respiran el aire de Dios, beben la leche de Dios, el vino de Dios, el agua de Dios, comen el pan de Dios, fuman el cigarrillo de Dios. Sexta, el desánimo. Todo desánimo proviene del demonio. Comenzaron bien y de repente ya no hay ánimo. El demonio anduvo por ahí. ¿Y el ángel bueno? El ángel bueno da valor, da paz, gozo, hace que todo sea fácil. Acuérdense de la tentación de San Agustín. Estaba él en su huerto, tenía 32 años, no había sido bautizado aún. Agustín había llevado una vida disoluta, se había convertido en maniqueo, pero tenía una madre que era una santa y que había rezado por él durante 32 años. Ella lo había seguido a Milán, donde el emperador lo había nombrado director del colegio imperial. Ahí ella lo había relacionado con San Ambrosio, y San Ambrosio no había sentido pena alguna por mostrar al joven director del colegio, muy inteligente, y que gustaba de escuchar a San Ambrosio, que si él quería salvarse, era preciso a toda costa que decidiera convertirse en cristiano, que se alejara de la mala vida que llevaba, que recibiera el bautismo. Se inscribió entonces como catecúmeno. Debía ser bautizado para la Pascua. ¿Piensan ustedes que todo iba a parar ahí? San Agustín en su libro de las Confesiones nos relata cómo sucedió. Estaba en su huerto. De pronto se puso triste.
Tú no eres tonto. Has reflexionado bastante. Eres suficientemente leal. Y vertió lágrimas, lagrimones, y se vio en la necesidad de dar unos pasos para poder respirar. Pero si es imposible, y se acordó de todas sus antiguas relaciones. ¿Cómo harás para pasarlas sin nosotros? Agustín, querido Agustín, es imposible. Esto fue tan fuerte que Agustín estuvo a punto de renunciar al bautismo y enviar una nota al arzobispo. Monseñor, yo no estoy preparado, presumí de mis fuerzas. Qué lástima, pero el ángel bueno no abandona a los suyos, y mientras paseaba entre las arcadas tuvo una idea. Después de todo, si todos estos cristianos y cristianas pudieron, ¿por qué yo no? Pues bien, igual que ellos huiré de las malas ocasiones, rezaré, si caigo me confesaré, comulgaré. ¡Cuánta felicidad! Este pensamiento le dio paz y alegría. Para la Pascua seré como mi madre. Las tribulaciones de conciencia, los obstáculos, la turbación, los falsos razonamientos, el desánimo, mientras que en la segunda son la paz y la alegría. Observen, no es el azar, no fue de él mismo de donde salió la resolución de San Agustín, fue el Espíritu Santo quien intervino. 315. Continuación. Y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Tercera regla, numeral 316, de la consolación y desolación espiritual. El objetivo es saber qué hacer cuando el enemigo está presente. San Ignacio no lo va a enseñar, pero antes de indicar la conducta a seguir ante la labor de acercamiento del demonio o de uno de sus ataques, San Ignacio, como buen escolástico, se propone definir los términos que va a utilizar. El demonio, en efecto, con frecuencia llega a vencer a las almas generosas simplemente por una falsa definición de la consolación o de la desolación espiritual. Muchos cristianos confunden consolación con progreso en la santidad, así como desolación con retroceso, y no es así. No vayan a creer que ustedes son más santos porque tienen consolaciones espirituales. Después de comulgar, nuestro corazón está lleno de buenos sentimientos. No vayan a ceder y creer que retroceden en su santidad porque tienen tentaciones, no importa qué tan malas sean. ¿Cuántos han llorado sus pecados en su primer retiro y en el segundo nos vienen a decir: Padre, fallé en mi retiro, no lo he hecho bien, estoy seco, no logro inflamarme de amor? He conocido a grandes y generosas personas que hacen retiros y que se han visto sacudidas duramente en ellos, al punto de preguntarse si habrán perdido la fe. Por tanto, era precisamente en un retiro donde Dios quería que salieran de sus vidas ordinarias y hacerlos avanzar en las elevadas vías místicas. Así que presten atención a las definiciones que les da San Ignacio. 3.16, de la consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna moción interior, con la cual viene el alma a inflamarse de amor de su Criador y Señor. Cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino el Criador de todos ellos. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas de amor a su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de
Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales, a la propia salud de su alma, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Véanlo ustedes, al hecho de llorar sus pecados, de llorar la pasión de Jesús. San Ignacio lo llama consolación espiritual, ya que se trata de lágrimas de dulzura. Pero no vayan a llegar a la conclusión de que son más santos por ello. Pero si por el contrario, ustedes, a pesar de sus súplicas, permanecen secos como un leño en el momento en el que quieren llorar sus pecados, no vayan a llegar a la conclusión que sus oraciones fracasaron. ¡Cuánto desánimo en ese momento! El padre Rodríguez cita a aquel santo religioso que en cuanto se ponía a hacer oración, se quedaba de pronto seco como un leño y no podía dirigirle ni una sola palabra a nuestro Señor. Se contentaba con decir: soy una bestia, soy una bestia. No piensen que perdió su tiempo, como tampoco lo perdió el pobre publicano del Evangelio, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y se contentaba con darse golpes en el pecho diciendo: ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador, ten piedad de mí.